no pude descargar las fotos de mi celular a la compu. Tuve que subirlos al Google Fotos y antes de venir lo tuve que descargar, así que por eso no se ve tan bien. Pero ¿ese hueso qué es? El cúbito. Si está el cúbito, al lado del cúbito y el primer músculo hacia el lateral del cúbito, ¿cuál sería? El extensor cubital del carpo. O sea que este músculo sí va a ser el extensor cubital. Y después tengo un tendón que tranquilamente podría ser este que vemos acá, que ¿cuál sería? Ahora sí, el extensor del dedo menor, el meñique, y después tengo el grupo de los extensores de los dedos. Arriba, muy arriba, acá arriba, tendría que estar el anconio, ¿ok? O sea, de forma ordenada los describimos los cuatro. Sí, en este caso sí, podríamos haberlo hecho al revés. Pero ustedes no se aprendan las cosas de memoria, de medial lateral o lateral medial. Piénsenlo. Si acá tengo el cúbito, al que está al lado, ¿cuál va a ser? El extensor cubital. ¿De quién? Del carpo. Si empezaba de este lado, el primero que tendría que identificar del plano superficial es el anconio, que estaría acá arriba. En realidad acá el anconio no se alcanza a ver, mira. Es chiquitito y cruza. Va del olecranon en esta dirección, no se alcanza a ver. Pero acá claramente veo que es el extensor de los dedos. O sea, voy a empezar con el extensor de los dedos, después el del meñique y después el cubital del carpo. Perfecto. Si este es el extensor de los dedos, la pregunta sería, ¿qué músculo es este entonces? Ese que se ve ahí, ¿lo ven? Entonces yo me tendría que preguntar, primero, está pasando claramente profundo a dos músculos del plano profundo, ¿cierto? ¿Qué músculos podrían ser? ¿Cómo? Ok, o sea que estamos hablando del grupo lateral de la región posterior. Habíamos dicho antes que eran tres grupos, posterior, superficial y profundo. Esos músculos serían los del lateral. ¿Me siguen? Y como es el lateral, yo ya sé que el más superficial de todos, que sería este que estoy marcando ahí, ¿cuál sería? Ok, ¿cuáles serían los cuatro músculos del grupo lateral del compartimento posterior del antebrazo? El más superficial, brachiorradial. Después sigue el extensor radial largo del carpo. Después el extensor corto, perfecto. Y después el supinado, perfecto. Entonces el que vemos más superficialmente sí o sí va a ser el brachiorradial. Y después tengo el brachiorradial que ven como acá, se ve acá, sí, se ve, y acá como que se pierde. ¿Qué pasó con el brachiorradial? Se va a ir un poco más hacia anterior. Recuerden que la apófisis estiloides del radio es un poco más anterior que la apófisis estiloides del cúbito. De hecho, la apófisis estiloides del cúbito es bastante posterior. Lo que vemos acá es que este músculo pasa profundo a estos dos músculos del compartimiento profundo. ¿Quiénes hacían eso? Los dos radiales, el largo y el corto. Y como yo me doy cuenta que este es el más superficial, voy a saber que ese es el largo, el extensor radial largo del carpo. ¿Me siguen? Esto siempre va a pasar con estos dos músculos. Y yo solamente por saber que pasa esto ya sé cuáles son estos dos. ¿Cuál sería este? El primero. El aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. ¿Ok? Esos dos músculos van a pasar por arriba. De hecho van a hacer un espacio topográfico en la región de la muñeca, que escríbanlo por ahí. Este espacio topográfico lo tienen que saber, que se llama tabaquera anatómica. ¿Ok? Que es básicamente un triángulo que les aparece acá en la muñeca, que tiene como contenido la arteria radial y como límites estos dos músculos, lateralmente y medialmente el otro, el extensor largo del pulgar. ¿Hasta acá me siguen o no me siguen? Levanten la mano a los que les compliqué la existencia. ¿A vos? Bueno. ¿Cómo? ¿Cuántos músculos hay en el plano profundo del antebrazo? 4. Repasémoslos. Desde lateral hacia medial. El primero sería, estamos hablando del plano profundo. ¿El primero cuál sería? El abductor largo del pulgar, perfecto. El segundo, el extensor largo del pulgar, perfecto. Tiene lógica, perdón, el extensor corto del pulgar, lo dije mal yo. Abductor largo, el segundo es el extensor corto, después es el extensor largo del pulgar. ¿Qué es extensor largo? Es el otro límite de la tabaquera anatómica. Y
y después tenemos el último músculo que sería el extensor del índice. ¿Ok? Serían esos 4 músculos. De acá, en esta vista, solamente voy a ver estos dos. Al más lateral y al que sigue. El más lateral es el abductor, que tiene lógica porque va a abducir, y el otro es el extensor corto. El extensor largo va a ir en este sentido. De hecho, si queremos, lo vemos acá. ¿Ven? Ese sería el extensor largo del pulgar. Y el extensor del índice tendría que ser o este o un tendón por acá. De hecho, esto que se ve acá sería la tabaquera anatómica. No se alcanza a ver acá bien, pero ahí al fondo dice está medio rojito que está la representación de la arteria radial. Hasta acá, más o menos, ¿se entiende lo que acabamos de describir? Sí. Tabaquera anatómica. ¿Pero por qué las arterias radiales es anterior? La arteria radial es anterior. ¿Dónde empieza la arteria radial? En el antebrazo, ¿cierto? Es la continuación de la arteria braquial, ¿se acuerdan? Una vez que la arteria braquial pasa al canal bicipital medial, va a dividirse en dos arterias, la arteria cubital y la arteria radial. Es muy fácil porque son los dos huesos. Arteria radial y arteria cubital. La arteria radial es donde nosotros tomamos el pulso y va a haber un canal del pulso que nos importa. Paso topográfico, canal del pulso, tenemos que saberlo. Ese canal del pulso lo voy a encontrar medial a la apófisis estiloides, que dijimos que era donde se insertaba el braquio radial. Y después esa arteria radial da una vueltita, rodea la muñeca, rodea el carpo y se hace posterior. Cuando se hace posterior la arteria radial la encontramos en la tabaquera anatómica como lo estamos encontrando acá. ¿Lo ven? ¿Me seguí, Emma? ¿Y qué nervio vemos acá? Ojo con lo que me van a decir, yo algo dije antes. Tenemos ¿cuántos nervios terminales del plexo braquial en nuestra región proximal del brazo? Los dos cutáneos, bien, cutáneo braquial medial, antebraquial medial, los dos cutáneos, listo, eso nos olvidamos. Después tenemos el músculo cutáneo, el nervio mediano, el nervio cubital, y del fascículo posterior teníamos al nervio radial y al axilar. Perfecto. Ahora yo les pregunto, en el brazo, en el tercio medio del brazo, ¿qué nervios tendríamos que buscar? Nuevamente los dos cutáneos, el cutáneo braquial medial, el cutáneo antebraquial medial, y el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial en el compartimento posterior del brazo. ¿Sí? Ok. Y en codo, ¿qué nervios encontraríamos? Nuevamente el nervio mediano, nuevamente el nervio cubital, ahora ya el antebraquial medial ya está, ya nos sigue, estaría solamente el cutáneo braquial medial, y tendríamos al músculo cutáneo, que no lo dijimos antes, y ¿qué nos faltaría? El compartimento posterior, ¿quién estaba? Pero en el codo, el radial, ¿está? Se divide, ¿en qué se divide? En superficial y profundo. Entonces, nosotros cuando vemos antebrazo, estamos hablando de codo recién, cuando vemos antebrazo ya no encontramos radial, porque sabemos que termina en codo. De hecho, en el canal bicipital medial, y esto también pónganlo ahí, ya llevamos 4 regiones topográficas, dijimos tabaquera anatómica, canal del pulso, donde encuentro la arteria radial en ambas, y la otra región topográfica que le van a preguntar es canal bicipital medial y canal bicipital lateral. Esos dos canales bicipitales están dentro de otra región topográfica que se llama fosa del codo. ¿Me siguen? Entonces, si quieren, tenemos 3 espacios topográficos. Canal radial o canal del pulso, tabaquera anatómica y fosa del codo. Y dentro de la fosa del codo tenemos 2 canales bicipitales. Canal bicipital lateral y canal bicipital medial. El nervio radial, cuando llega al canal bicipital lateral, se divide en sus 2 ramas terminales, que sería el nervio radial superficial o la rama terminal superficial del nervio radial y la rama terminal profunda del nervio radial. ¿Okay? Decir que el nervio radial llega hasta muñeca está mal, porque lo que yo tengo es la rama terminal, superficial o profunda. En este caso, esta rama que estaría acá sería la rama superficial del nervio radial. ¿Ok? Que va a acompañar al músculo braquiorradial desde profundo y en el tercio distal se hace superficial como se ve acá. Y ustedes van a ver que cutáneamente el nervio radial tiene un contenido cutáneo, que lo van a ver en los atlas
pintadito del color y el Atlas a veces se equivoca y pone nervio radial. Tendría que poner nervio terminal superficial del nervio radial. La rama profunda del nervio radial, ¿a quién dijimos? No lo dijimos, pero ¿a quién ustedes saben que se asocia? Al músculo supinador, que ese músculo dijimos que era el cuarto músculo del compartimento del grupo lateral y posterior. ¿Se acuerdan? Ok. Perfecto. Y bueno, la vena lo dejamos para después. ¿Alguna pregunta más de este preparado? ¿No? Ok. Vamos a pasar a esto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Sería una vista solamente viendo antebrazo, o sea, acá. Sería una vista medial, lateral, ya sabemos que es antebrazo. Tenemos la posibilidad de que sea medial o que sea lateral. Para ustedes, ¿qué sería? ¿Lateral o medial? Dijeron lateral, ¿por qué sería lateral? Vemos eso, sabemos que es antebrazo. Para vos medial, ¿por qué sería medial? Porque el tráqueo radial se convierte en tendón y va a saltar. Y como esto todavía es músculo, igual no sé si el profesor cubital del carpo también se hace tendón. Ok, primero tenemos que definir qué hueso es ese, ¿cierto? ¿Qué hueso podría ser ese? O es el cúbito o es el radio, ¿ok? Si es el cúbito va a ser medial, medial, y si es el radio va a ser lateral. Ok, esto tenemos que definir qué es anterior y qué es posterior. Pareciera que esto tiene pinta de ser anterior o posterior. Bueno, supongamos que sería anterior. ¿Hay algún nervio que pase al radio o al cúbito desde anterior como acá lo vemos? ¿Se entiende lo que estoy preguntando, no? O sea, yo pienso en mi antebrazo. ¿Qué nervios tenemos en el antebrazo? Entonces, por eso quiero hacer hincapié en qué nervios tenemos en el antebrazo. En el tercio medio, ¿qué nervios tenemos? Dijimos, medialmente al cubital, ¿no? En el medio al mediano, lateralmente a la rama superficial del radial. ¿Y posteriormente tengo algún nervio de importancia? No. ¿O sí? El interóseo, pero es profundo. Y no está así pegado. Entonces, tenemos dos posibilidades. O es el nervio mediano, tiene que ser pinta del nervio mediano. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, no? ¿Tiene pinta de ser nervio mediano ese? No, ¿qué pinta tiene? El nervio mediano va en el tercio medio del antebrazo. Yo les estoy preguntando, este es el trabajo práctico más complicado y más difícil de todos los del miembro superior, ¿okay? Así que es normal que estén un poquito distorsionados con cuanto a las cosas, porque por ahí no tuvieron el tiempo para procesar todo. En el tercio medio del antebrazo yo tengo superficialmente en la región medial al cutáneo braquial medial, pero es superficial y este nervio claramente está saliendo debajo de un músculo, o sea que este no es superficial. ¿Me siguen? Ok, ¿qué otro nervio tengo medialmente? El nervio cubital. Y el nervio cubital, ustedes saben que es satélite, o si no lo saben se los digo ahora, estaría profundo a qué músculo. Al flexor cubital del carpo. Ok, vamos de nuevo. Por eso les decía que se estudien los músculos para hoy. Ya hablamos de los tres compartimentos de la región posterior. ¿Cuántos planos musculares tengo en la región anterior? 4. Un plano superficial, un segundo plano, un tercer plano y un cuarto plano. El plano más superficial, ¿cuántos músculos tiene? 4. Tenemos el pronador redondo, el flexor radial del carpo, desde lateral a medial, ¿no? El flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. Eso serían 4. En el segundo plano, en el compartimiento anterior, ¿qué músculos tengo? El flexor superficial. En el tercer plano, el flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. Y en el último plano, el pronador cuadrado. Ok, listo, lo sabemos. Ahora, nuevamente pregunto. Focalicémonos en los nervios. En el antebrazo, en los nervios, yo tengo cutáneos y profundos, ¿cierto? O superficiales y profundos. El cutáneo braquial
perdón, el cutáneo antebraquial medial